Seguimos con más de las leyes de usted y lo tengo conmigo al constitucionalista, profesor doctor Hugo Estigarribia. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, un placer estar aquí contigo. Un gran saludo a la audiencia, realmente a disposición de ustedes. En el otro día hablábamos de lo que era el bloqueo en sí, de lo que se había resuelto en el Senado, que era un bloqueo con desbloqueo con preferencia, y la gente al final sí se celebró el desbloqueo, pero al final no era lo que parecía que era. Ahora en la Cámara de Diputados se resuelve nuevamente. ¿Te parece, profesor, si vemos el material al respecto y luego comenzamos el debate? Sí, cómo no. Sí, director, por favor, si podemos pasar un material acerca de lo que se resolvió en Cámara de Diputados nuevamente. Tenemos los electores, que en muchos casos son ciudadanos y ciudadanas de carácter crítico, que eligen, quieren efectivamente hacer uso de su derecho especificado en la Constitución Nacional, pero existen también electores que ven otro del sistema de elegibilidad, otras cosas, y tienen sus intereses y quieren aprovechar el momento. El sistema de elección, que por un lado son los agentes electorales que aplican las reglas y por el otro lado es la regla, la ley que se utiliza para el sistema electoral. Esto es lo que resolvía hoy y en realidad lo que se establecía es el uso de las urnas electrónicas. Esto va finalmente al Poder Ejecutivo, profesor, y el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de vetarlo, o de confirmarlo, de aprobarlo, digamos, de hacer que esto se convierta ya en ley de la República del Paraguay, ¿o no? ¿Cuál es la explicación al respecto? Claro, totalmente. Ahora con esto finalizó el trámite legislativo, ¿verdad? Acá acabó el proceso que le toca al Poder Legislativo, se sancionó la norma. ¿Qué es lo interesante? Que la norma aprobó el doble desbloqueo de listas cerradas en las internas de los partidos de movimiento político y después en las generales. Se aprobó el uso de urnas electrónicas y se dejó de lado la paridad que plantearon las mujeres en la Cámara de Senadores. Ahora esto pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la opción de objetar o vetar. La palabra que usa la Constitución es objeción, pero la palabra conocida en la doctrina jurídica desde hace mucho tiempo se llama veto. Entonces, si el Ejecutivo veta, como pasa ahora con la jubilación de los médicos, tiene que volver al Congreso, a la Cámara de Origen, que creo que es la Cámara de Senadores, y si la Cámara de Senadores se ratifica y la Cámara de Diputados también, el Ejecutivo ya no tiene otra opción que hacer la ley. Sin embargo, si el Ejecutivo promulga ahora y publica, esto ya va a ser ley de la República, entonces ya a partir de ahí la justicia electoral tendrá que trabajar en conseguir todo lo necesario para las urnas electrónicas. Seguramente van a pedir un presupuesto determinado para el año que viene, el año 2020. Van a empezar a hacer trabajar los equipos, también en los partidos políticos, los tribunales electorales del Partido Colorado, del Partido Liberal, etcétera, etcétera. Yo creo que así como está, probablemente el Ejecutivo va a promulgar y esto va a ser ley. Claro, porque no va a servir de nada el tema de llegar otra vez para ganar tiempo o algo así. Yo no veo que el Ejecutivo, por lo menos no observo mayores objeciones a que el Ejecutivo convierta en ley este proyecto hoy sancionado. Porque hoy finalizó la segunda etapa de un proyecto de ley, que es la sanción. Está la iniciativa, que es la presentación, está la sanción y después vendría la promulgación y publicación. En el anterior programa contabas, profesor, que estuviste vos justamente en el proyecto de ley y esta fue una de las ideas tuyas. ¿Me puedo contar al respecto nuevamente? Sí, cómo no. Resulta que el partido Patria Querida había traído un viejo proyecto de Luis Talavera Alegre, que fue senador por el Partido Colorado, creo que en el periodo 98-2003, y Patria Querida reflotó eso a través de la iniciativa popular y había presentado un proyecto de desbloqueo, pero solamente en las elecciones generales. Entonces, cuando yo tuve la suerte de estar en el Senado, me di cuenta que eso no bastaba. Planteé el desbloqueo en las internas para que el elector afiliado pueda sacar de las listas cerradas al que le guste y ponerlo preferentemente como número 1. ¿Verdad? Y hemos unificado con Patria Querida nuestro proyecto y aquella vez no se trató. Esa vez que corrieron como ratas por las arenosas avenidas de la franja costera que se estaba... Sí, por la mesa se escapaban ahí la camioneta 4x4. Y que 3 senadores colorados votamos a favor, que me acompañaron el senador Fioroto, el senador Stroessner me acompañaron en el proyecto que era nuestro, ¿verdad?
y finalmente perdimos esa vez y durante 7 años mataron la idea. Hasta que ahora, que Paraguayo Cuba planteó las listas abiertas, se volvió a unificar todo lo referente a este tema de bloqueo, lista abierta, y se aprobó el proyecto ahora. Entonces me siento muy feliz realmente porque es una iniciativa que hemos tenido para que el elector afiliado ya pueda cambiar el orden, porque antes, con el proyecto original que tenía en su momento Talavera Alegre y Pachaquería, también era solamente las generales. En este periodo, Pachaquería agarra el viejo proyecto unificado que teníamos del periodo anterior, de 2 periodos anteriores, y presenta como suyo. Y es el que finalmente se aprobó. Entonces, es importante también poner en contexto y reconocer los méritos de gente como Talavera Alegre, como Pachaquería, como otros que hemos trabajado, porque en este momento que se aprobó el desbloqueo, quiere aparecer uno solo o unos pocos como padres de la criatura. Y este realmente, tema del desbloqueo es un bebé que tiene muchos padres y madres. Por eso justamente acudimos a tu persona. Sí, es un bebé que tiene muchos padres y madres y finalmente es una victoria a la ciudadanía que se haya sancionado y que sea ley, va a ser una victoria a la ciudadanía y una victoria contra y a pesar de las cúpulas y los cacicazgos políticos que no quieren que nada se cambie, que es lo que se definió en doctrina, la tiranía del status quo. ¿Cuál es la tiranía del status quo? El evitar que nada se cambie para seguir ellos atornillados a sus cargos. Y todo sigue igual. Entonces con esto le damos al elector la posibilidad de cambiar los tornillos y desatornillarlos. Vamos a decir si sale y si se puede hacer, ¿verdad? Obviamente también yo quiero clarificar, no todos los problemas se van a solucionar con el desbloqueo, ni mucho menos. Cuidado, aparte de esta ley tiene que salir una ley de financiamiento político, tiene que funcionar también la justicia a lo que refiere a controlar los fondos de origen oscuro vinculados a temas de lavado de dinero, etcétera, etcétera. O sea, no es soplar y hacer botella de este asunto, es un importante cambio, pero no va a ser un cambio que nos va a dar mágicamente una clase política maravillosa. Claro, no es que con el desbloqueo mañana ya van a solucionarse todos los problemas del Paraguay. No. ¿Qué opinas de las urnas electrónicas, profesor? Bueno, las urnas electrónicas van a facilitar la aplicación de este sistema, porque al desbloquear el escrutinio es más difícil. Pero hay que buscar un sistema de urnas electrónicas que permita imprimir también el voto y que el voto se deposite en una urna y que el escrutinio se haga sobre una urna manual. Acá la discusión sobre la urna electrónica es si en el momento que votas en la urna electrónica, tu voto al contarse es secreto o no. O sea, cuando vos votás, con tu número de cédula ya se sabe a quién votaste y la Constitución establece que el voto sea secreto. Entonces lo que se pone en duda es si va a ser o no constitucional que se vote con urna electrónica. Esto es lo que hay que obviar. Hay que buscar un sistema que te permita votar y que tu voto sea secreto. Y que a la vez eso se documente no solamente con el software de la urna electrónica, sino que puedas depositar una papeleta en una urna común y que se contabilicen los votos de papeleta que haya. Y otro tema que hay que reflotar, a mi modo de ver, aquel viejo proyecto de Arnaldo Yucio de conservar esa constatación material, esas papeletas, para después cuando hay impugnaciones. Cosa que en el periodo anterior presentó Yucio y se rechazó ese proyecto de ley, porque hoy en día vos tenés solamente las actas electorales como documento. Y el papel aguanta todo. Claro, el papel es solamente el papel de lo que firmaron los veedores y no los votos. Ese doble control, entonces ese doble control. Entonces, las urnas electrónicas son importantes porque le van a ayudar a ese elector que se va a votar a que vote más rápido y probablemente a contabilizar más rápido los resultados. Pero ante la duda, es mejor que tengan las papeletas también, que constaten el resultado de la urna con el resultado de la papeleta. El secretismo y la confidencialidad, entonces hay que trabajar en forma cibernética. Claro, ahí está el problema justamente, cuando vos, elector, te vas y te ponen tu número de cédula y votás. Al votar por un candidato se asocia con tu número de cédula y ahí podrían haber problemas constitucionales. Esos son los temas que hay que trabajar, pero yo creo que nuestro sistema electoral va a mejorar muchísimo con el desbloqueo y sobre todo creo que todos los candidatos van a pasar a ser iguales.
El que es el número 20 va a ser igual al número 1, el que es el número 45 va a ser igual al número 5. Todos van a trabajar por igual. Es cierto, va a haber una competencia entre ellos, pero no va a ser como ahora que los 5 o 10 primeros de la lista son los dueños de la lista. Profesor, cuando se rechazó esto, cuando me dijiste que fueron solo 3 y luego corrían todo por su 4x4 cuando estaba construyendo en la costanera, en ese entonces no hubo la presión ciudadana que hubo ahora. ¿Vos pensás que es por eso que no se dio en aquel entonces? Si tenía la presión ciudadana que hubo en esta fecha, se iba a dar, ¿sabes? Ahora se junta con un gran pireo ahí de la ciudadanía en contra de una clase política que ha abusado de los privilegios que le dio la propia Constitución y la ley para mejorar la democracia. Acá se le dio más poder al Congreso, al Poder Legislativo, por sobre el Ejecutivo de antes, porque veníamos de un proceso autoritario hasta el 89. Entonces se abusó de ese poder y hoy hay una ciudadanía hastiada contra una clase política que está en el Congreso. Entonces eso se conjugó con este tema de bloqueo. Le suspendieron a Paraguayo Cuba una semana antes, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que pidieron la suspensión? Bueno, gente que en el pasado reconoció haber hecho fraude electoral, presidida por alguien que estuvo involucrado en compra de cédulas, etcétera, etcétera, que nunca se investigó, gente que quedó impune en términos de justicia. Claro, porque Calera la verdad reconoció públicamente. Esta gente fue suspendida en el Congreso, como senadores fueron suspendidos un tiempo, pero nunca fueron investigados judicialmente, nunca fueron objeto de sanción penal. Entonces, ¿quiénes son los que le suspendieron a Pacho Cuba por tirar agua o por hablar fuerte? Estos señores. Entonces, ahí también había un caldo de cultivo en la ciudadanía, una opinión pública más despierta, más presencia en las redes, la tecnología ayudó, la prensa ayudó, y ese pireba ahí de alguna manera les obligó a muchos senadores y diputados que jamás van a querer el desbloqueo, pero cuando estuvimos ahí eran los mayores contrarios al desbloqueo. ¿Y qué argumentaron en esa época? Y bueno, en esa época decían que iba a destruir a los partidos, que era inviable. Es simpático ver personajes que estuvieron en la justicia electoral denostando contra el desbloqueo, ahora hablan a favor del desbloqueo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya era ir muy en contra del humor de la ciudadanía. Y hay un momento en el cual el humor ciudadano puede ocasionar dolores de cabeza a los congresistas. Y por eso hicieron esto. Ahí también tener el caso de otros legisladores que perdieron su investidura, ¿verdad? O que tuvieron que renunciar. Si era por ellos, muchos se quedaban. Tenemos el caso del diputado Ibáñez, por ejemplo, sí, que le respaldaron los diputados y que después, ante la avalancha de críticas, ante realmente la falta de humor positivo de la ciudadanía, le tuvieron que pedir que renuncie. O sea que acá se da de acuerdo a el quilombo que se puede armar. No, acá se puede armar un quilombo, resolvemos esto nomás para que se tranquilice todo. Claro, porque resulta que de alguna manera ellos traspasaron los límites de la tolerancia ciudadana. Y ahora que se dan casos muy evidentes de vínculos de corrupción, de condenas judiciales, no tienen otra que de alguna manera allanarse a los clamores ciudadanos. Muchos dicen, pero son unos pocos escrachadores. Bueno, esos pocos escrachadores son el reflejo de muchos ciudadanos que están hartos del sistema. Entonces yo creo que es un buen momento para impulsar cambios que jamás se iban a dar si no había una situación de ruptura ciudadana. Y otro detalle, en las cámaras del Congreso han entrado representantes de la ciudadanía que hoy operan dentro de la misma Cámara. Tener el caso de Paraguayo Cubas o tener el caso de Katia González en diputado, cada uno con su estilo, cada uno con su perfil, tal vez a veces incluso no coincidiendo, pero a la vez atacando desde adentro cuerpos colegiados que estaban, como se dice, enchongados corporativamente. Claro. O sea, que se defendían entre ellos y era como un microclima que nadie rompía. Pero al entrar un paraguayo Cuba que te tira agua, que le tira agua a Lugo, que le tira agua a Galaverna, Galaverna es un símbolo en el Congreso, un intocable, tocable y mojable, ¿verdad? Como cualquier mortal. Entonces, ¿qué sucede? Demuestra también que esa bronca ciudadana hoy se traslada a un representante. Yo personalmente creo que a lo mejor no estamos de acuerdo con los modos, ¿verdad? Probablemente ni el insulto, ni el tirarse agua, ni nada, eso sea, no es lo deseable en ningún cuerpo de gobierno. Pero es que estos señores, de alguna manera,
tenían que ser movidos de esa posición de Dios del Olimpo en el que estaban, ¿verdad? Y yo creo que esto es lo que ha conseguido la actitud de aquellos que fueron candidatos y hoy son diputados y senadores que están actuando de una manera más frontal de acuerdo a los intereses ciudadanos. Profesor, usted tocó un tema importante en base a que salimos en el 89 de una dictadura del Ejecutivo, de una dictadura presidencial, pero pareciera que todo bien cuando el Parlamento tenga el poder, en el sentido de que todo otra vez sea avalado por él, que son los representantes de la ciudadanía en sí, pero de un tiempo a esta parte, y lo mismo pasa con la Corte Suprema de Justicia, ¿no le parece que los primeros cuerpos eran más honorables que los de ahora? Resulta que hay que entender también que antes la elección de los representantes se hacía a dedo dentro de los partidos. Se hacía por convencionales, se hacía por las cúpulas políticas y antes la política se manejaba por gente mayor que no entró en esta. Paraguay tuvo un cambio muy importante desde la construcción de Itaipú y Yacyretá en lo que refiere a un boom económico, al consumismo, a la ostentación del paraguayo medio, a una nueva clase económica emergente, ¿verdad? Y también una nueva clase política. Entonces, antes estos representantes eran electos de alguna manera por señores honorables políticos y hoy con el voto popular se abrió al voto en todos los departamentos del país y muchos personajes todavía sin la ley de acceso a la información pública, sin leyes que ahora se desarrollaron, podían estar cubiertos por un cierto secretismo y llegar a cargo de diputados y senadores. Entonces se ha ido degradando la calidad de los diversos poderes legislativos, entre comillas. Cada periodo habían menos personas expectables y más operadores políticos, incluso gente financiada por el narcotráfico, por el contrabando, ¿verdad? Porque con dinero de dudoso origen, porque no hay tampoco leyes que controlen el origen del dinero en las campañas electorales, ni que tampoco puedan sancionar a un candidato si no hay condena judicial. Y ese es el siguiente paso. Exactamente. Entonces, ahora, aparte de esta ley, tiene que venir la ley de financiamiento político, tiene que trabajar las leyes de lavado, tiene que hacer auditoría en los partidos, a ver de dónde viene la plata, y finalmente también pueden sacarse otras normas internas dentro de los partidos que impidan que los candidatos que sean de cada partido tengan procesos judiciales. Porque si bien la presunción de inocencia les favorece, hasta que tengan una condena nadie es culpable, los partidos políticos pueden internamente regular que sus candidatos no tengan procesos judiciales. Y eso es algo que se puede hacer en el Partido Colorado, en el Partido Liberal y en los demás movimientos y partidos para evitar que gente que tenga fuertes indicios de ser condenado el día de mañana ya sean candidatos. Porque tienen un proceso de investigación mínimamente. Exactamente. Entonces también esto puede generar cierto abuso de que cualquiera te creye por difamación de calumnia o tengas denuncias irresponsables, pero va a ser la excepción. Por eso te digo, el sistema electoral paraguayo requiere cirugías importantes. Esta es una de ellas. O sea, acá ya se metió el bisturí, ahora hay que comenzar a hacer todo lo que corresponde. Te preguntaba lo de la dictadura, la diferencia entre la dictadura presidencial y la parlamentaria, que pareciera que entramos en una decadencia. ¿Por qué? Yo, abogado joven, mi papá magistrado, ya fallecido hoy en día, fue magistrado, pero él me decía, los ministros de corte antes eran señores ministros, y los de ahora, estos no presentan la honorabilidad que debe requerir el cargo. Sí, lo que pasa es que hay que entender también que si bien antes había más honorabilidad probablemente que la de ahora, también eran mucho más volubles en el criterio, porque dependían de una sola persona, del presidente de la República le designaba. Hoy, para llegar a ministro de la Corte, tiene que pasar Consejo de Magistratura, Cámara de Senadores y finalmente acuerdo del Poder Ejecutivo. Entonces son varios actores los que intervienen. El problema también es que el Consejo de la Magistratura se ha politizado demasiado. Las elecciones de los abogados muy politizadas, las elecciones de las universidades están muy politizadas, que son los que le designan representantes, ¿verdad? Y finalmente los representantes de las cámaras de senadores y diputados. Entonces, el Consejo de la Magistratura en un tiempo determinado no estuvo haciendo los deberes conforme a las expectativas ciudadanas. Si hubo un lineamiento político. Sí, sin embargo ahora con Eugenio Jiménez, con Ramírez Candia, con Alberto Martínez Simón,
yo creo que el Consejo de la Magistratura ha actuado bastante bien de cara a los intereses futuros de la justicia. Entonces también, pero ¿por qué eso? Porque el ojo ciudadano se ha puesto en estos órganos. Fíjate que ahora, por primera vez se tuvo que las sesiones del jurado de enjuiciamiento son públicas. La sesión de la Corte donde se le eligió al defensor del pueblo fue pública. Ya no es más, no, yo devoto a fulano y dejo votar a sultano por tal y tal motivo. Ahora públicamente tienen que exponer. Sí, pues antes se reunía entre los 9 y salía ahí. Entonces la transparencia que estamos pidiendo se refleja en las normas. Hay que recordar que este proyecto de ley por el cual la sesión del jurado, de la Corte, del Consejo de Ministros y otros son públicas, este proyecto creo que tuvo una iniciativa en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Es parte de una promesa electoral que hizo el Poder Ejecutivo. A eso voy, profesor, y sabemos los dos, yo soy de la Universidad Nacional de Asunción, el abogado desde que hace el cursillo de ingreso se ve involucrado en la política gremial para comenzar, y luego de ahí nacen justamente porque la política son, desde mi punto de vista, los lineamientos para llegar a objetivos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hoy en día pareciera que todo lo jurídico está mezclado con lo político, y eso, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Qué le parece eso? ¿No debería ser así? ¿Debería ser así? ¿Es una necesidad? ¿No lo es? Bueno, lo que pasa es que voy a decir lo que siempre, hablando coloquialmente con los amigos, comentamos. Los abogados manejamos prácticamente 2 poderes y medio del Estado de los 3. El Poder Judicial completamente es de abogados. El Poder Legislativo casi completamente es de abogados. Porque se legisla si bien los legisladores son de todo tipo de extracción profesional, gremial, etcétera, etcétera, el proceso de sanción de leyes la hacen los abogados, los que trabajan en comisiones, ¿verdad? Asesores jurídicos y los abogados de la Comisión de Legislación, asuntos constitucionales. Y después, por último, el Poder Ejecutivo tiene en cada repartición del Estado asesores jurídicos. Está la Procuraduría General de la República. Y los contralores son todos abogados. Claro, entonces el abogado está muy vinculado al manejo de lo público. Y obviamente el manejo de lo público está muy vinculado a la política. Entonces el que estudia Derecho, desde el principio ya se involucra casi en la política. Es un poco lo que pasa también con los médicos, voy a decir. ¿De dónde surgen las rebeliones? Incluso de dónde surgen determinados dirigentes de izquierda importantes como el Che Guevara, que era un médico de una familia de cierta posición económica social muy buena en Argentina. De los médicos, porque ven el sufrimiento humano, cargan con las penurias humanas, cargan con las miserias de los hospitales públicos, los países subdesarrollados como los nuestros, ¿verdad? Entonces se rebelan. Y ahí surge generalmente médicos vinculados a la lucha social. Lo mismo pasa con el abogado. Desde el inicio ya se vincula con lo público, con el manejo de la administración pública, con el manejo de la política, etcétera, etcétera. Entonces el abogado está muy vinculado a lo político. Por eso es que la mayoría de los abogados tienen un perfil político, incluso abogados que no hicieron política, puestos en la función pública o puestos en la política, no les es tan difícil, porque el manejo de la ley va muy en la mano con el manejo del Estado, con el manejo del gobierno que está en la Constitución. Profesor, ¿qué le parece si vamos a un corte y luego del corte la gente quiere cambio? Lo de la lista sábana, el desbloqueo, como dijiste, fue un impulso tuyo y de varios padres que tuvo en aquel entonces. No solamente, esto es producto de un trabajo de muchos legisladores, de la opinión pública, del periodismo y de una ciudadanía activa. Pero que ya tuvo su antecedente con usted. Sí, tuvo mi antecedente conmigo y con otros actores que estuvieron antes que yo. ¿Le podemos explicar a la audiencia, luego de la pausa, sobre reforma constitucional, sobre enmienda, sobre referéndum? ¿Cuáles son los procedimientos para el cambio que la gente se pregunta y la gente quiere? Sí, cómo no. Vamos a un corte y ya regresamos con más de las leyes y usted.